Hay quienes huyen del miedo. Hay quienes lo enfrentan. Y hay quienes lo confunden con amor. Este archivo no trata de un asesino. Trata de alguien que quiso ser elegido. Archivo 004, a misma noche, a mismos nombres. Pero una última versión comenzó a formarse en silencio. Nadie la vio gritar. Nadie la vio correr, porque Nina siempre estuvo observando. Nina no estaba rota. Estaba vacía. Su vida era una rutina sin emoción. Un ciclo interminable de pensamientos repetitivos. Despertaba. Iba a clase. Volvía. Dormía. Cada día era una copia del anterior. Una existencia en blanco y negro que la hacía sentir invisible. No buscaba violencia. No buscaba el caos. Buscaba desesperadamente algo que le dijera que existía. Una señal de que su presencia en el mundo significaba algo. Se sentía como un fantasma en su propia vida, anhelando una chispa. Cualquier cosa que pudiera llenar ese vacío abrumador. Cuando escuchó la risa por primera vez, no sintió miedo, sintió alivio. Era una risa desquiciada, cortante, que atravesaba el silencio de la noche. Pero para Nina fue como si el mundo por fin hubiera mostrado algo real, algo sin filtros ni máscaras. Y entonces lo vio. Jeff apareció idealizado en su mente. Se movía lento, con una seguridad aterradora, distante y ajeno a todo lo que no fuera su propio propósito. Mientras otros corrían, mientras otros gritaban, Nina no pensó en huir. Se quedó quieta, observando. Y en su mente, un solo pensamiento se formó con una claridad absoluta. Es él. Desde esa noche, Nina comenzó a seguirlo. No para detenerlo, no para ayudarlo, sino para entender por qué él, y no ella, en cada paso de Jeff, se convirtió en una señal. Cada crimen, en una lección. Observaba desde las sombras, memorizando sus movimientos, estudiando la forma en que el mundo reaccionaba ante él. No era la admiración de un fanático, era la devoción de un discípulo que por fin ha encontrado a su maestro. Jeff no solo existía, él hacía que el mundo lo supiera. Él tenía un propósito, un significado, tallado con un cuchillo. Y Nina quería entender cómo se sentía ser tan real, tan innegablemente presente. Jeff, the Killer, el asesino de la sonrisa eterna. Jane, the Killer, la superviviente marcada por la venganza. Why, Niña, the Killer, la admiradora que anhelaba ser parte de su mundo sangriento. Pero lo que Nina no sabía, mientras acechaba a su ídolo, es que ella también era observada. Sombras que no proyectaban luz alguna se alargaban a su alrededor, y un silencio envolvía el bosque. Ella creyó que el destino la había guiado hasta allí, a ese preciso instante, para encontrarse con Jeff. Nunca comprendió que, en esa noche sin luna, ella era solo una presencia más, un peón en un juego mucho más antiguo y siniestro. Un juego orquestado por una figura sin rostro, que observaba desde la distancia a Slenderman. El aire estaba cargado de tensión. Jane y Jeff, enemigos jurados, se miraban fijamente, listos para el enfrentamiento final. Las hojas crujían bajo sus pies. El único sonido en el silencio mortal. De repente, una figura irrumpió desde las sombras. Era Nina. Su grito resonó en el claro. Un desgarrador "no" se interpuso entre los dos. Con los brazos extendidos, un escudo humano tembloroso. "No lo haga", suplicó, su voz quebrada por la desesperación y el miedo. El tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto cayó sobre ellos, tan denso que era casi palpable. Jeff, con su sonrisa tallada y sus ojos sin párpados, no mostró reacción alguna. Su mente estaba en otro lugar, quizás perdida en los ecos de su propia locura. Jane, por su parte, no retrocedió ni un centímetro. Su mirada, llena de un odio gélido, atravesó a Nina, fijándose en su objetivo. Y en ese instante suspendido en el tiempo, mientras se encontraba entre la furia y la apatía, Nina conoció por primera vez el verdadero miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a ser completamente irrelevante para aquel a quien idolatraban. Para Jane, la chica que se interponía no era una simple fanática desorientada. En la mirada obsesiva de Nina, Jane vio un reflejo oscuro, una amenaza latente.
Vio la misma locura que había destruido su vida, ahora encarnada en una nueva discípula. Nina no era una aliada, era un síntoma de la enfermedad que Jeff propagaba. Por otro lado, Nina no miraba a Jane y veía a una víctima o una superviviente. Veía a una rival, un obstáculo, alguien que podía arrebatarle el lugar que creía merecer al lado de Jeff. En sus ojos, Jane era la encarnación de la normalidad que ella había rechazado, un recordatorio de un pasado débil. En esa noche fría, bajo la mirada impasible de los árboles, no solo se sembró la semilla de una batalla física, sino de un conflicto mucho más profundo. La admiración de Nina comenzó a teñirse de celos, y la venganza de Jane encontró un nuevo objetivo. El verdadero conflicto, uno que definiría sus futuros, acababa de nacer. Nina se quedó allí, inmóvil, en el centro de la nada, con el corazón latiendo desbocado. Anne esperó una señal, una mínima mirada de Jeff, un gesto de reconocimiento, algo que validara su sacrificio, su devoción, pero no llegó nada. El silencio se prolongó, volviéndose cada vez más pesado y opresivo. Entonces, sin una sola palabra, sin siquiera girar la cabeza en su dirección, Jeff the Killer se dio la vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo lentamente entre las sombras de los árboles, como si ella nunca hubiera estado allí. Ese silencio, esa indiferencia, fue más doloroso que cualquier cuchillo. Fue un rechazo absoluto. Y en ese momento de abandono total, algo dentro de Nina se rompió. Aquello que ella había confundido con devoción incondicional, esa admiración ciega, comenzó a pudrirse, a transformarse en algo completamente diferente. La semilla de la obsesión, regada con la amargura del desprecio, empezó a germinar en un nuevo y retorcido tipo de odio. Así, la noche envolvió sus historias. Jeff creyó que había creado una nueva leyenda a su imagen, una seguidora que perpetuaría su legado de caos. Estaba equivocado. Su indiferencia solo había creado a su futura némesis. Jane creyó que al fin había elegido un camino claro, el de la justicia y la venganza contra su verdugo. Estaba equivocada. Su camino se había desviado, enredándose con el de Nina en una espiral de odio mutuo. Y Nina creyó que era especial, que su devoción le había ganado un lugar en la historia, al lado de su ídolo. Ella fue la más equivocada de todos. Su momento de gloria se convirtió en su mayor humillación. Los tres, consumidos por sus propias narrativas, no entendieron que eran meras marionetas, porque la noche y las sombras que en ella habitan no le pertenecen a nadie. Son el dominio de una presencia ancestral que observa, manipula y espera. El archivo 004 permanece abierto. La investigación continúa, porque las sombras siguen presentes y su juego está lejos de terminar. Gracias por acompañarnos en este descenso a la oscuridad. No olvides suscribirte para seguir desentrañando los misterios que se esconden cuando cae el sol. Hasta la próxima.